Al final de la Segunda Guerra Mundial, después de la rendición de Japón y su posterior retirada de la península coreana el 15 de agosto de 1945, los aliados victoriosos, es decir, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia e Inglaterra, decidieron dividir y ocupar temporalmente Corea para hacer los preparativos para la pronta reunificación de Corea. Estados Unidos ocupó el sur y la Unión Soviética el norte. El paralelo 38, que divide la península coreana casi por la mitad, se estableció como la frontera entre los dos países. Los soviéticos y estadounidenses procedieron a crear regímenes en el norte y el sur que apoyaban sus propios intereses estratégicos. Pero los dos gobiernos no podían trabajar juntos, ya que el norte era un estado comunista bajo la influencia de la Unión Soviética y China, y el sur era un gobierno apoyado por el occidente. Este fue el inicio de la división del país, que afectó a millones de personas que vivían juntos durante más de un milenio. En 1946, Kim Il-sung formó el Consejo Popular Interino, mientras que en el sur, Syngman Rhee fundó el Consejo Representativo, el precursor de la Asamblea Legislativa Interina de Corea del Sur. Después de las elecciones en el norte y el sur, tanto los soviéticos como los estadounidenses se retiraron de sus zonas de ocupación, preparando el escenario para la Guerra de Corea. A continuación se registraron enfrentamientos periódicos, con cada régimen probando la resolución militar del otro. En el verano de 1946, el sur comenzó a lanzar incursiones transfronterizas. En el otoño de 1949, las fuerzas del norte respondieron con ataques al otro lado de la frontera, dando inicio a sus enfrentamientos con las fuerzas del sur. Hay informes contradictorios en cuanto a qué parte inició la Guerra de Corea, pero generalmente se reconoce que la Guerra de Corea comenzó oficialmente en la mañana del 25 de junio de 1950, cuando las tropas de Corea del Norte cruzaron el paralelo 38. En 3 días cayó Seúl, la capital del sur, y el gobierno de Rhee huyó frente a la embestida. Las fuerzas surcoreanas estaban en pleno retiro. La ocupación del sur por el norte duró unos 2 meses, hasta que Estados Unidos y otras naciones occidentales intervinieron en apoyo de las fuerzas surcoreanas. United Nations forces drive ahead toward the Manchurian border and the power dams of northern Korea, which the communists have been fighting desperately to defend. En septiembre, las fuerzas estadounidenses rápidamente tomaron Seúl. Después de la captura de Incheon y Seúl, lanzaron una contraofensiva contra el desorganizado ejército norcoreano a lo largo del paralelo 38. They attacked every factory, every city and every village with incendiary bombs and napalm. El curso de la guerra volvió a cambiar cuando en noviembre de 1950 las tropas chinas cruzaron el río Yalu y lanzaron una gran ofensiva contra las fuerzas lideradas por Estados Unidos, empujándolas de nuevo al paralelo 38 grados. Finalmente, las dos partes pusieron fin a las hostilidades mediante la firma de un acuerdo de armisticio, y así la división de Corea se hizo permanente. El armisticio fue firmado el 27 de julio de 1953 y estaba diseñado para garantizar un total cese de las hostilidades y de todos los actos de la Fuerza Armada en Corea hasta llegar a un acuerdo pacífico final. Pero hasta el día de hoy no se ha alcanzado ningún acuerdo pacífico final. La Guerra de Corea tuvo un costo impactante. La infraestructura económica y de transporte del norte quedó completamente destruida y muchas personas perdieron la vida. Aunque no hay cifras exactas, se calcula que 3 millones de personas murieron o resultaron heridas en ambos lados.